Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos herramientas y hábitos que hacen que iniciar un negocio sea simple. Y particularmente hay una rutina acá. No sé, están haciendo una coreografía. Le estamos poniendo onda. Creo. Mucho más Intentando. Iniciar un negocio sea más simple que coordinar una rutina, una coreografía sin hablarlo antes, porque esto no estaba hablado. Es mucho más simple. Es un talento natural que tenemos. Quiero darles la bienvenida a todos al episodio número 174, en el cual vamos a estar cubriendo un tema Fundamental. Esencial. Tana, Importante. tanana, Que no se lo esperan. tan, 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 tan. A ver, no sé, me gustaría tener como una botonera con la música de Tiburón. Sí. Quizás, tal vez, en el futuro estudio del show de Super Hábitos podríamos conseguir una botonera. Quizá, tal vez. O puedo bajarme una, seguro que hay un software ahí Seguramente. y cargarle. Pero es como incómodo, muchas veces tengo como demasiadas cosas. Pero una botonera física sería más... No debe ser tan cara una botonera física. No son tan caras. Y a mí me vuelve loco la gente que hace música ahora con los pads esos. Sí. Es tremendo. La otra vuelta había un tipo que estaba haciendo un remix de música electrónica de For Elise de Mozart. De Beethoven. Sí, es de Beethoven, ¿o no? Me entró la duda. No, es de Beethoven. Perdón a todos. Y es que me volvía loco. Es como tocar el piano, básicamente. Sí. No, y las personas que las saben usar, hay varios videos muy buenos en internet de personas remixando música utilizando botoneras, y te das cuenta que en realidad la botonera es un instrumento, porque no es una cosa automática como quien está tecleando un texto, sino que Claro. requiere tener ritmo, requiere tocar la tecla en el momento justo. Es una discusión larga a la que no vamos a entrar. Era Beethoven. Sí. Lo googleé para quedarme tranquila. Perdón, sí. No, era Beethoven. Era claramente Beethoven. Igual que la sonata del Claro de Luna. Pero bueno, perdón. Lo que vamos a estar hablando hoy es una pregunta que sale muy, muy seguido cuando estamos hablando con personas que quieren empezar un negocio. Mucho más cuando quieren empezar un negocio mientras trabajan, ¿no? Nosotros tenemos nuestra metodología específica para iniciar negocios mientras trabajas. Y trabajando con personas, siempre parece esto. Y es, ¿cómo puedo hacer para empezar mi negocio si no tengo dinero? Tengo un trabajo, mis ahorros son limitados y tengo que invertir un montón de plata y no la tengo. Y eso me traba, me frena de empezar mi negocio. Y nosotros vamos a ver, bueno, ¿cómo resolvemos ese dilema en este momento? Claro, que es aprender a navegar el mar de me gustaría iniciar un negocio, pero no tengo el capital para la infraestructura. Porque por ahí, ahora, después de que conversemos, va a ser súper notorio de que la pregunta no es si se puede o no, sino que se puede, y la pregunta es cómo. Pero para muchas personas es una duda genuina si es realmente posible iniciar un negocio que funcione, que sea rentable, que sea serio, sin mucho capital. Sin una mega infraestructura o sin la infraestructura que asociamos normalmente con un gran negocio. Y que ahí estoy pensando que la gran mayoría de los problemas que surgen cuando preguntamos a la persona que está en su trabajo y desea emprender, pero todavía no hizo nada al respecto porque no sabe cómo, los dos obstáculos que surgen siempre son el tiempo y el dinero. La falta de tiempo y la falta de dinero. Y con el sistema que trabajamos nosotros, que creamos nosotros para resolver este problema, resolvemos el tema del tiempo y el del dinero, el del capital. Y hoy vamos a trabajar específicamente en el del capital. Exacto. Así que vamos a empezar. Y Mati ya dio el gran spoiler del episodio y es, sí se puede. Y de hecho es una buena idea y por ahí podemos empezar el podcast desde ese lado. La cuestión es la siguiente. En el episodio anterior hablamos, creo que no sé si hablamos durante el episodio o durante lo que pasó después del episodio en la transmisión en vivo. Pero lo que hablábamos es de que cuando uno empieza un negocio hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchas cosas que no son claras. Por ejemplo, ¿va la gente a pagar dinero por el producto que yo tengo? ¿Va a pagar gente? Supongamos que yo tuviera una solución.
por la forma en la cual la solución esté estructurada, les va a gustar, no les va a gustar. El precio que elegí es el precio adecuado. Me estoy promocionando por Los lugares adecuados. El dolor es lo suficientemente grande como para que alguien realmente quiera pagarlo. Porque hay negocios en los cuales de repente nunca nadie hizo nada similar. Por ejemplo, si yo siempre hablo del ejemplo del seguro de vida para hámsters. Bueno, yo no sé si a la gente le importa lo suficiente su hámster como para comprarle un seguro de vida. Ahora, por ello tengo un servicio que ya existe. Por ejemplo, soy, no sé, abogado y quiero vender soluciones de abogados. Pero, por ejemplo, no sé si la gente lo quiere hacer, no sé, por internet, que ese es un caso del cual estuve trabajando hace poco, un producto que es un servicio que se da presencialmente y una persona me dijo, quiero hacerlo por internet. Nadie lo hace por internet. Y entonces ahí la duda no es si se va a vender o no en términos de físicamente, o sea, si a alguien le interesa o no. La pregunta es si la gente lo va a querer pagar por internet. Exacto. Entonces, si nosotros agarramos, y siendo que hay tanta cantidad de incertidumbres que tenemos, nosotros empezamos a invertir o invertimos una gran cantidad de dinero en esa solución. Por ejemplo, en el caso de este chico, él me dijo, mira, podemos desarrollar, yo tengo personas que en ese servicio, podemos contratar una cantidad, le podemos pagar para que esas personas estén ahí, tenemos que conseguir un desarrollador que enviarme una plataforma que distribuya todos los pedidos en las distintas personas. Y entonces, naturalmente, yo podría agarrar e invertir, no sé, $5,000, $10,000 en que alguien me desarrolle un software y pagar, no sé, X cantidad de miles de dólares más en conseguir que esas personas, ¿no? Y de repente, si no tengo el dinero, bueno, va a pasar que voy a decir, no tengo dinero para hacerlo. Pero el tema es que si yo empiezo por ahí, empiezo por invertir, puede ser que me dé cuenta en un par de semanas de que nadie quiere lo que yo tengo. Y entonces voy a terminar endeudado y ese es el temor. Entonces, esa es la principal razón por la cual no queremos invertir de primera. Y también está en esta cuestión, esto que decías recién, no tener el dinero para invertir en no es igual a no puedo empezar. Y el problema ahí en general es, además del miedo a invertir o de qué hago, invierto o no invierto, quizá hiciste un buen proceso de validación de tu negocio y está bien, tenés los indicadores que te dicen que, bueno, esto sí va a funcionar, está bien que sigas por este camino, pero no avanzás a ejecutar porque no tenés ese capital que supuestamente necesitas. Y ahí te frena, incluso teniendo algo que sí aparentemente va a funcionar y tiene sentido. Claro, y se nos empiezan a mezclar varias cosas. En primer lugar, el hecho de, bueno, esto me está frenando. En segundo lugar, el hecho de, como me estoy frenando, no estoy despejando dudas. Y en tercer lugar, también esto es un punto importante. Muchas veces, incluso si tuviéramos el capital, no sería una buena idea empezar poniendo todo junto de la noche a la mañana. Hay un montón de ejemplos de esto, pero hay un grupo de gastos que las personas asumen como necesarios, que muchas veces porque tienen el capital los realizan y que después se convierten en anclas, en yunques que nos quitan movilidad como emprendedores. Y sobre todo en esta fase inicial, como hay tanto que no sabemos, hay tanto por descubrir, necesitamos esa movilidad, necesitamos poder hacerle ajustes a la idea, necesitamos poder cambiar y crecer a partir de eso. Entonces, hay ciertos errores que lo mejor que podemos hacer es evitar, y si aprendemos a empezar de forma simple, liviana, sin grandes gastos de dinero o de infraestructura, de repente no solo se puede, sino que incluso es mejor. El rol del emprendedor en los primeros meses, incluso años de su negocio, es aprender, no ganar dinero. A la gente no le gusta porque la gente quiere ganarse el 15 y ser millonario en 2 meses. Y muchas veces necesitas dinero rápidamente. Pero muchas veces, si vos necesitas dinero rápidamente, emprender no es la mejor idea. Hay otras formas de ganar dinero rápidamente que no son emprender. Entonces vos lo que quieres hacer al principio es aprender, que es básicamente lo que estaba diciendo Mati. Ahora, nosotros estamos diciendo de que vos podés iniciar un negocio sin dinero y que es una excelente idea. De hecho, es la mejor idea que puedes tener. Ahora va a haber muchísimos ejemplos. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero tener una clínica? ¿Qué pasa si yo quiero dar un curso por internet? ¿Qué pasa si yo quiero vender barreras de contención para inundaciones? ¿Es eso aplicable? Nosotros decimos sí, y en lo que queda del episodio vamos a analizar varios ejemplos, muchos salidos de nuestra propia experiencia, en los cuales vamos a darte la lógica para que vos puedas pensar la situación. Y el punto de partida para esa lógica, en nuestro argumento para este caso, es lo primero que hay que hacer para poder iniciar un negocio con poco dinero es concentrarse no en el producto, sino en el problema que estamos solucionando. Dejemos ahí un silencio para que se asiente la idea y las personas sientan el golpe de la polémica. Para que entre.
¿Cómo era, Santi? ¿Lo puedes repetir? No con las mismas palabras. Porque No, lo la tengo idea. La idea es que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en el problema, no en el producto. Exacto. Porque algo que tiende a pasar en la mente del emprendedor que está muy entusiasmado con esto de, voy a iniciar un negocio y va a estar muy bien, y esto va a estar muy bueno, y ya voy a poder comprarme. En esa mente lo que aparece es una imagen de cómo quiero que sea el negocio en la plenitud de la gloria, ¿no? Entonces me imagino entrando, por ejemplo, no sé, a un local físico, me imagino góndolas y góndolas con los productos de última generación, y dentro de esa imaginación empiezan a aparecer una lista de compras o requisitos. Bueno, claramente tengo que tener una persona de confianza que atienda la caja, porque no puede ser cualquier persona. Idealmente tendría que haber de 3 a 4 vendedores para que no se arme una fila muy larga y los clientes puedan obtener las cosas. Me gustaría que las personas encuentren una variedad de productos. Así que probablemente debería tener 200 unidades de productos diferentes y de cada uno tener al menos 4 o 5 en stock. Entonces, esa imagen ideal de futuro empieza a pasarme factura, porque me empieza a decir, mira, todas estas cosas las tenés que tener. Y de repente empiezo a pensar en, bueno, cómo tendría que ser el cartel y que tendría que estar bien iluminado, que tendría que estar perfumado y los gastos de limpieza. Y de repente el monto que es necesario para poner eso en marcha es gigante. Pero ahí lo que pasa es que me enfoqué en el producto, en el servicio, en el local, en la empresa y no en el problema. Porque el problema detrás de ese negocio o el problema que ese negocio quiere resolver es que las personas puedan acceder a nuevas formas de tecnología a un buen precio, por ejemplo. O a tecnología que por ahí no conocen en el día de la fecha y que les permitiría tener una vida cotidiana más simple. Y si pienso que ese es el problema y dejo ir esta idea ideal, dejarla ir en el sentido de entender que no tengo que empezar así, que ese puede ser el objetivo, no el inicio, yo de repente digo, bueno, pero hay alguna forma en la cual yo pueda hacerle llegar a las personas estas nuevas formas de tecnología, este nuevo conocimiento, sin necesidad de gastarme quichicientos. Sí, creo que ese es el número que se necesita. Exacto. Para montar un Ese negocio. Es el número ideal en la mente de las personas. Si tuviera $1,000,000, probablemente tendría mi negocio. Sí, ahí el tema es, y la pregunta clave es, ¿cómo puedo solucionar esta necesidad, este problema? ¿Qué vuelta? Ese es otro vicio del emprendedor. El vicio de pretender que empezar un negocio es hacer lo que se me da la gana y que alguien lo va a comprar o convencer a la gente que lo va a comprar. Nosotros como vendedores, nosotros como empresarios, no creamos necesidades. Nosotros como empresarios estamos al servicio de satisfacer problemas que las personas ya tienen. Las personas ya tienen estos problemas que nosotros solucionamos y nuestro trabajo es acercarles a la solución. Entonces, en vez de preguntar ¿cómo hago para montar una panadería?, la pregunta es ¿cómo hago para que la gente tenga pan a disposición? Y ahí algo que es importantísimo es, en el ejemplo de la panadería, en el ejemplo que decía Mati recién del local de tecnología, es tener muy claro, habiendo validado correctamente, tener muy claro a qué persona estamos queriendo darle una solución, cuál es la persona que tiene ese problema, porque supongamos que en esta imagen ideal del negocio de tecnología, ¿qué sería lo ideal para ese cliente ideal, para esa solución? Que tener un negocio, así como lo describió Mati recién, en el shopping más importante de la ciudad. Porque por ahí circula la gente que busca ese tipo de productos, que busca resolver sus necesidades en ese tipo de lugares. Bueno, la pregunta sería no cómo hago, de dónde saco la plata para montar esto y ver qué pasa, sino que la pregunta sería, bueno, si yo sé que hay un problema que puedo resolver, que esta es la persona que tiene el problema y que yo tengo esto para resolverlo, ¿de qué otra forma puedo encontrar a esta persona o más de estas personas sin tener que tener ese local ubicado en este lugar que implica los $800,000, creo que eran, para montar ese negocio? O sea, ¿cómo hago para encontrar a esta persona y acercarle mi solución independientemente de no poder montar o no querer o no tener que hacerlo como se supone que será al final? Que ahí también entra el tomar conciencia de que muchas veces hay una frase que dice lo perfecto es enemigo de lo bueno o una cosa así. Que básicamente la idea es decir, muchas veces, como no podemos hacer esta imagen perfecta, no hacemos nada. Entonces nos paralizamos. Y muchas veces la pregunta entonces es dejar ir de, bueno, ¿cuál sería la forma ideal, perfecta, fantástica de solucionar este problema?
¿Y cuál es una forma con la cual puedo empezar a mejorar la vida de mi entorno ahora, hoy, como estoy? Entonces, por ahí un buen ejercicio para hacer nosotros como emprendedores en esta primera etapa del negocio es decir, ok, digo en esta primera etapa y después cada vez que tenemos que lanzar un nuevo producto, dar un salto hacia adelante, pero, ok, bueno, ¿cómo puedo, sin llegar al punto ideal que voy a llegar en el futuro, cómo puedo hoy mejorar la vida de estas personas un poco en la misma dirección en la cual me gustaría llegar en mi imagen ideal de futuro? Entonces, ¿quiere decir que tengo que dejar ir la idea de tener el shopping o que va a ser igual de bueno que el shopping? No. Pero quiere decir que tengo que aceptar de que si no tengo el capital perfecto ni la certeza de que ese capital puesto va a traer los resultados, lo mejor que puedo hacer es empezar a transitar el camino mientras avanzo ahí. Porque la otra opción es no hacer nada. Y no hacer nada para nosotros como emprendedores, como personas con una misión, con algo que les guste y que quieren aportar al mundo, no es una opción. Ahí lo que vos podés hacer cuando empezás es empezar en ver los distintos elementos que hay dentro de tu modelo de negocios, ¿no? ¿Vos me subiste el audio de mi...? ¿Ese es el tuyo? Sí. Ah, perdón. De repente me empecé a escuchar muy fuerte, digo. Perdón. Ahí. ¿Lu, me estás subiendo el volumen? Espera, ahí me bajaste. Déjame. Ahí me estoy escuchando perfecto. Ahí está, perdón, Ahí está. perdón. Toqué la perilla equivocada. Perdón, acá tenemos un lío de perillas. No sé cuántas perillas hay involucradas en el podcast, pero más de 30 hay. Lo cual, siendo que ninguno es técnico en sonido, suele llevar a un par de confusiones. El tema es el siguiente. Vos agarrás y, por ejemplo, dijiste, bueno, yo tengo que satisfacer un problema, ¿no? Por ejemplo, la gente quiere tener más tiempo, pero no sabe administrarlo correctamente. Y ahí vamos a hacer directamente un ejemplo nuestro. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo es la solución que nos gustaría? Nos gustaría un curso online en el cual la gente tiene clases en video, en la cual puede entrar y ver y adquirir ese conocimiento y después discutirlo en un foro que hay que hacer, ¿no? Esa es la idea de nuestra solución. Vos lo que puedes hacer entonces es decir, ok, veamos los distintos elementos de mi solución y preguntémonos cuáles son fundamentales y cuáles puedo reemplazarlos sin perder 100% de la eficacia de resolver el problema. Entonces nosotros, en este caso lo que dijimos fue, ¿necesito ya tener toda la información subida en video? No. La puedo dar mediante una llamada de Skype, por ejemplo. Necesito, por ejemplo, tengo que pasarles textos. ¿La única forma de pasar texto es tener una página web? No, hay otras formas de pasar textos, como por ejemplo, mandar un mail. O por ejemplo, tengo que cobrar. ¿Necesito tener ya todas mis plataformas de pago puestas o hay formas diferentes de cobrar? Y entonces nosotros podemos así empezar a tomar los distintos elementos y desgranarlos y generar una versión mínima. Para mí hay un par de... Me anoté acá un par de palabras peligrosas a tener en cuenta cuando estamos armando la primera versión del negocio para asegurarnos de que no estamos metiendo demasiado. Y me anoté palabras peligrosas que son empleados fijos, palabra peligrosa, local físico, palabra peligrosa, stock, palabra peligrosa, máquinas grandes, que eso para las personas que están en el rubro industrial, la idea de, bueno, voy a ir y me voy a comprar la máquina gigante que fabrica, en el podcast anterior alguien decía ladrillos, bueno, la máquina de ladrillos, y después desarrollos web o de aplicaciones personalizados. Esas palabras en general son, cuando yo las escucho en una llamada de mentoría, automáticamente se me prenden todas las luces del escritorio, me salta un chorro de agua a la cara como para avisarme que algo está pasando, porque normalmente quiere decir que estamos complejizando y estamos perdiendo de vista lo esencial. Por ejemplo, con el tema de las plataformas, el otro día alguien me decía, quiero tener un curso web, pero ninguna de las plataformas que hay disponibles siento que tenga todo lo que me gustaría que tenga, así que lo que estoy pensando es contratar a un desarrollador web para que monte la plataforma. Y ahí lo que estamos haciendo es perder completa y absolutamente de vista qué es lo esencial. Y el ejemplo que Santi decía no es un ejemplo poético o un ejemplo teórico, sino que es un ejemplo concreto nuestro. Cuando nosotros empezamos con Super Hábitos, creo que esto, no sé si lo hemos dicho tan expresamente en el podcast, pero no teníamos la menor idea de nada que tenga que ver con Internet. O web, o desarrollo web, o ese tipo de cosas. Pero igual teníamos lo esencial, que es información interesante y consejos que podían ayudar a que una persona la pase mejor. En este caso, puntualmente, un grupo de consejos que teníamos era cómo uno puede organizar la semana para tener sus roles equilibrados, disfrutar, avanzar profesionalmente y a nivel personal estar bien. Entonces,
Podríamos haber esperado un año, no sé cuánto tiempo nos hubiera tomado. Definitivamente no teníamos el dinero para pagarlo en ese momento, para tener la página desarrollada, conseguir un diseñador, que esa es otra cosa que las personas tienden a poner en primer lugar, conseguir un diseñador, todo. Y hubiéramos tardado un año, año y medio en ver si salíamos a conseguir a alguien o no que se sume. Y nos hubiéramos gastado, insisto, un dinero que en ese momento no teníamos. Y el camino, como decías vos, fue mucho más simple, porque lo que hicimos fue juntarnos con personas físicamente, así como estamos sentados los tres en una mesa, y explicar el producto. Explicar, esto es lo que tengo para ofrecer, estos son los consejos. Y yo recuerdo la primera vez que recibí un pago, que fue igual, como estamos sentados nosotros, y alguien dijo, buenísimo, y sacó la billetera, sacó 100 pesos, creo que salía 200, bueno, sacó 200 pesos. Sí, 250 salió. 250, sí. Bueno, Que hoy en día son poco más de $10. Bueno, en ese momento eran dos amigos míos que estaban ahí, y me acuerdo que uno dijo, no tengo cambio, y el otro dijo, bueno, no importa. Entonces, claro, uno sacó 300 y el otro sacó 200. Y me dieron ese dinero en la mano. Y yo recuerdo ese momento de alegría profunda. Para mí esos 500, no sé, valían miles. Pero piensen, o sea, para la persona que está escuchando, ¿cuántas cosas nos ahorramos en ese momento? Nos ahorramos diseño de una página web de carta de ventas, nos ahorramos de montar la pasarela de pagos con acceso automático. Todo. Simplemente fue sentarme, hablar con la persona, recibir el dinero. Eso fue todo. El costo literalmente fue cero. O el café, claro, que no sé, 25 pesos. Y cuando tuvimos que dar el curso, pasó esto que decía Santi, lo agarramos y escribíamos en Word el material, guardábamos el archivo de Word y lo adjuntábamos en el mail. Esa es la forma de entregar el contenido en texto. Y las llamadas eran por Hangouts, que era lo que nosotros usábamos en esa época para las llamadas. Bueno, entre nosotros lo seguimos usando. En esa época estaba la duda de si Hangouts algún día iba a ser cool. Nunca lo fue. Claro. Pero era útil, nos resolvía todos los problemas. Pero era útil. Entonces, nosotros pasamos de algo que nos hubiera tomado años en desarrollar, algo que salió en semanas. Y lo importante, por eso decía esto de que uno siempre mantiene la visión a futuro de cómo querés que sea el local perfecto, es que esos mismos archivos de Word, esas mismas llamadas, esa misma conversación, 6 meses después, con el dinero que habíamos generado del primer curso, lo pudimos dar vuelta y ya generarlo en un producto online. Que eso es lo importante de pensarlo y hacerlo de esta forma, y es que es lo natural y es lo que todos hacen, los negocios que funcionan bien, y que uno ve el negocio hoy como modelo a seguir y dice, bueno, tengo que hacer lo que hizo él, tengo que tener un sitio diseñado como el de él, tengo que tener un negocio físico como este, porque eso es lo que yo quiero. Y en realidad siempre lo que estamos viendo ahora es resultado de muchísimos años, de muchísimos experimentos y de muchísimos productos mínimos viables y validaciones y cuestiones así más simples que resultan después de muchos años en lo que vemos ahora. Entonces es muy peligroso, así como esas palabras son muy peligrosas, es muy peligroso mirar a los negocios que son nuestro modelo a seguir o que son nuestra inspiración y pretender hacer lo mismo hoy que ellos tienen hoy, porque en este ejemplo de nuestro MVP de curso, si no hubiésemos hecho eso, primero, no hubiésemos tenido la certeza de que alguien nos quería pagar por eso, no hubiésemos podido poner a prueba nuestros consejos de forma sistematizada, no hubiésemos podido testear en vivo, porque hacíamos estas llamadas que eran en vivo, estábamos todos ahí. Era como una clase en vivo con estas personas que nos habían contratado. No hubiésemos podido testear, qué preguntas surgían, qué dudas tenían de esto que habíamos planteado nosotros como solución, como producto, qué les faltaba, qué les sobraba. Lo pudimos poner a prueba y eso nos permitió, además de los ingresos, de validar, de confirmar que era algo valioso, de generar resultados y testimonios en estas personas, que después nos servían para seguir avanzando, nos permitió poder volcarnos, y esto que decías vos, de ahora sí hago el sitio, ahora sí monto X infraestructura, pero porque ya lo probé y ya hice esto antes. Si no, no es natural. Un caso que también es diferente, porque alguien podría estar diciendo, bueno, ese es internet, es más fácil, es el caso de Bona, que fue una empresa que nosotros tuvimos antes de Superhábitos. Nosotros tuvimos varias empresas antes de Superhábitos. En el caso de Bona, nosotros lo que fue, me acuerdo, Wada y Lu, se les ocurrió, dijimos, podemos vender accesorios para mujeres. Y el tema es que uno piensa, ¿qué necesito para vender accesorios para mujeres? Necesito un lugar donde mostrarlos para que la gente llegue. Además, necesito tener mi inventario de accesorios para cuando alguien me quiera comprar. Y tengo que tener un poco de publicidad para que la gente se entere de que estoy ahí afuera
vendiendo. Entonces también fue una pregunta similar de, ok, ¿cómo podemos empezar rápidamente? Y Lu dijo algo súper clave recién y es, cuando vos tenés tu primera venta, no importa la venta en sí, por ahí son de vuelta $20, $25, sino que lo que realmente importa es de que vos sabés que hay alguien dispuesto a pagar por eso, que es la duda que tiene mucha gente. Mucha gente dice, empiezo y ¿qué pasa si nadie me quiere comprar? Bueno, esa duda ya no está. Ya alguien te compró, ya está. Entonces, lo que incluso cuentas sobre el margen de ganancias, pasan en ese instante pasan del mundo 100% especulativo al mundo real. Porque vos dijiste, ok, esto lo compro a 20, lo vendo a 30 y entonces voy a ganar 10 por cada uno que venda, pero estás especulando. Tu mente está corriendo números completamente ficticios. Ahora, en el momento en el cual alguien pagó 27, ok, 7 pesos por cada uno de estos que venda. Exactamente, tenés muchísima más información y muchísima más seguridad, que es lo que hablábamos en el episodio anterior. El tema es que en el caso de Bona, lo que hicimos fue, ok, no tenemos inventario, no teníamos dinero, entonces empezaron el negocio las chicas y después nos vamos nosotros con 120 pesos, que son $5. Eso fue nuestro capital inicial del negocio. Y lo que hicimos fue, las chicas agarraron y tenían como cosas para hacer y lo empezamos haciendo nosotros. Y lo que hicimos fue... aprovechamos ahí los conocimientos de gente conocida que tenía como proveedores o lugares clave para comprar los suplementos de forma, digamos, más barato. Entonces empezamos a hacerlo. Claro, y mejor que las chicas hicieron una primera y la empezamos a promocionar por Facebook y de una forma súper básica, que era muy, muy básica. Y ahí, el interesante de Bona, y en Super Hábitos hay decenas de casos de cosas que empezaron como MVP, pero en el caso de Bona tuvimos primero ahí un ejemplo y después cuando empezamos a vender ya no lo hacíamos nosotros. Lo que hacíamos era, yo vivía en Buenos Aires, yo iba y compraba en Buenos Aires, les mandaba los cargamentos a los chicos porque ya de vuelta ya hemos vendido y ahora ya teníamos producción, ya teníamos modelos, ya teníamos todo. Pero después hubo un momento, y esto es otro ejemplo de validación que está bueno, en el cual dijimos, si queremos dar otro salto, porque ya estaban facturando muchísimo más, y como si queremos dar otro salto, en realidad lo que necesitamos es tener un poco más de compra impulsiva y necesitamos que la gente nos pueda comprar físicamente. Entonces, si hay alguien diría, hay que contratar empleados, hay que tener local. Hay que poner el local en peatonal céntrica. En peatonal céntrica. Y lo que se nos ocurrió fue algo súper MVP también. Agarramos y... Que en ese momento no sabíamos, creo, que se llamaba MVP. No sabíamos, pero ya teníamos el espíritu de a poco. Y armamos unos mostradores y fuimos local por local, o sea, locales de ropa que no eran nuestros. Los pintamos nosotros, les hicimos hacer con personas que nos ayudaron. O sea, no es que tampoco contratamos a alguien para que lo haga, los hicimos nosotros. ¿Quién de mis amigos sabe pintar? Yo. ¿Querés venir a tomar unos mates el fin de semana? Y pintarme el... Y lo que hicimos fue, en vez de poner un local, vos pensás, ¿cuál es la necesidad que quiero cubrir? Que esto esté físicamente. No estoy cubriendo la necesidad de tener un local. Lo que estoy haciendo es cubrir la necesidad de que la gente la pueda ver físicamente. Y pusimos estos mostradores y los ofrecimos de ponerlos en locales de empresas que ya existían y cobrar una comisión. Y creo que lo colocamos en 6-7 locales incluso. Sí, eran varios. Eran 5 o 6, más o menos. Entonces estaba el local de ropa, que ya, digamos, el dueño del local de ropa tenía los mismos tipos de clientes que compraban nuestros productos y asumían todos los gastos, obviamente, de la infraestructura, del negocio, de los empleados y demás. Y nosotros simplemente le proveíamos de estos productos nuestros, los poníamos ahí a la vista, complementaban, eran como un complemento a lo que ya vendían en ese local, no era competencia, y solamente teníamos que hacer eso, y nada más. Y ahí entra un punto que, o sea, yo creo que para nosotros siempre terminó dándonos muchas satisfacciones y es, uno, que tiene que ver con el comienzo. Bueno, uno muchas veces asume si lo hago lo voy a tener que hacer completo yo solo desde el comienzo. Sobre todo cuando piensa en productos, cosas físicas, cosas que hay que entregar. La realidad es que para la mayoría de las cosas físicas que existen, hay proveedores que existen hoy en día. Y muchas veces hay proveedores que están dispuestos a vender más barato de lo que nosotros podemos venderle al público. Y si bien eso reduce inicialmente nuestro margen de ganancias, también reduce drásticamente nuestros riesgos. Porque si yo no tengo que comprarlo yo desde cero y fabricarlo y tener la máquina y tener todo, sino que puedo simplemente, cuando vendo algo, ir a buscarlo o comprar por unidades menores, lo que yo hago es empiezo a disminuir mi riesgo. Y una vez que estoy vendiendo, que tengo volumen, puedo decir, ok, ahora que ya sé que está ese volumen, sé que esta compra me va a representar un salto en el margen de ganancias, bueno, me siento mucho más tranquilo para hacerla. Y eso creo que es
una cosa que no tenemos que perder de vista. Sea a nivel país, sea a nivel ciudad, muchas veces hay alguien que está dispuesto a vender lo que nosotros nos gustaría ofrecer o una versión más primitiva de lo que nos gustaría ofrecer, más barato. Y nosotros para empezar a mover las cosas, para empezar a mover la demanda, lo que podemos hacer es empezar como intermediarios y luego movernos al rol de productores. Que hay también lo que decía Santi al comienzo de los primeros meses, no sé si lo decías ahora, se me está mezclando, o en el episodio anterior, que los primeros meses del negocio son para aprender, no para generar dinero. Entonces, con ese enfoque, en este ejemplo de Bona, en realidad todo el tiempo estábamos generando un montón de información valiosa porque, no sé, incluso en la instancia de poner el stand en el local físico, sin asumir nosotros los riesgos de tener un local físico, tenías todo el tiempo información, por ejemplo, de qué se vende más y qué se vende menos. Entonces, si de repente luego hubiésemos querido montar un local, hubiésemos sabido mucho sobre qué es lo que deberíamos tener en el local y qué no, qué es lo que la gente compra y qué es lo que no compra. Y todo el tiempo, si uno está abierto a estar, lo que le decimos siempre a las personas en las mentorías, o sea, cuando vos estás con tu primer cliente, con tu primer experimento, la primera persona que quiso probar tu sistema, tenés que estar tomando nota absolutamente de todo lo que pasa, de todo lo que te preguntan, de todo lo que pensás que falta, que sobra, porque es información súper valiosa que sin esa información no podés dar un salto. Y eso es como lo que hay que enfocarse en toda la primera etapa. Que además otra cosa súper ingeniosa que hacíamos en Bona en su momento fue, nosotros no teníamos un lugar físico, sino que vendíamos todo por Facebook. Y no sé de quién fue la idea, pero fue una buena idea definitivamente, de agarrar y decir, bueno, ¿cómo hacemos las entregas? ¿No? Porque la gente necesita que le entreguemos el producto. Entonces lo que hicimos las primeras ventas fue, teníamos un día de entrega que era en el consultorio de nuestra mamá y de Mati, o de Mati y mía, perdón. Y la gente le decía, mira, vos querés retirar tu producto, vamos a estar tal día a la tarde en tal lugar. Pero después había una cadetería, que es un lugar de gente que te hace envíos, que estaba camino al trabajo de Mati. Entonces Mati iba con la bolsita y nosotros lo que hicimos fue, al calcular nuestros costos, contemplamos en el costo del envío, o sea, en el costo del producto, lo que nos costaba enviarlo. Entonces iba Mati con las bolsitas a la cadetería y le decía, mira, tengo estos 5, mándamelos. Y de esa manera hacíamos las entregas. Claro. Porque habíamos descubierto, esto es importante, que al poner el día y horario fijo y el lugar para que pasen a retirar los productos, perdíamos muchas ventas porque las personas por ahí no iban. En cambio, con el envío a domicilio, lo pedías hoy, lo tenías mañana en tu casa, con envío gratis, entonces concretabas muchas más ventas de esa manera. Y que fue una forma simple de negociar algo que, de vuelta, en el momento no sabíamos el nombre, pero de algo parecido a un dropshipping súper criollo, sencillo, gratuito, y que fue simplemente ir a la cadetería, acercarnos. Yo me acuerdo del día que fui y le expliqué, mira, todos los días tengo que hacer envíos, la cantidad es variable, pero yo sé que todos los días te puedo traer algo de trabajo, pero lo que necesito es traerte las cosas a la mañana, que vos te encargues de todo, y yo pasar cuando salgo del trabajo a buscar el dinero. Entonces ustedes se cobran del dinero, yo busco la diferencia y listo. Y fue una conversación con el dueño de la cadetería directamente, era un lugar chico, en el cual fue una mini negociación de si nos podían hacer precio o no. Al final empezamos sin que nos hagan ningún tipo de precio, pero a nosotros nos cerraba porque lo incorporábamos a los costos. Y ese ejemplo yo 1000 veces en mentorías lo he utilizado. Y me acuerdo hace 2 años, un chico que estaba en la mentoría quería hacer un sistema de dropshipping, porque había leído de dropshipping en España o de dropshipping en Estados Unidos. Y en Argentina, genuinamente, no había, creo que ahora hay no había ninguna empresa que haga dropshipping. Entonces, ¿cuál fue la solución? Simplemente no hacerlo, esperar a que alguien tenga una empresa o contratar todo el personal. No, de vuelta fue tomar esta mentalidad de pensar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que sin yo estar en el lugar físico, los productos se entreguen rápidamente. Entonces, en el caso de él, armó un mix de qué amigo tengo que esté en la ciudad donde están los productos, te compro un armario, te pago porque tengas el armario en la casa, buscó a un chico que hacía cadetería, le dijo, yo todos los días te escribo, te digo que tenés que ir a buscar a la casa, y a partir de ahí, llévalo al correo. Entonces, de repente, fíjense, en todos estos casos son cosas que no tienen costo fijo, que es un punto fundamental cuando estamos empezando, y que no necesitan nada más que sentarnos a pensar un momento, a buscar cuál es la otra alternativa, cuál es la otra cara, y la forma más simple es empezar pensando en el problema. Porque a partir de ahí es donde cuando hacemos buenas preguntas es más fácil ser creativos. Y tengo un ejemplo negativo. Este no lo habíamos hablado antes de empezar, porque hicimos lo mismo que esto vendiendo productos de tecnología, pendrives, una época que
también agarrábamos, los vendíamos por Buenos Aires. A veces los vendíamos antes de tenerlos, que es otra cosa también súper inteligente. Si vos ya sabes dónde comprarlos, que de hecho el otro día me lo quisieron hacer y yo pensé, bien ahí, fui a comprar que me cambie la pantalla del celular y le digo al tipo, che, quiero que me arregles la pantalla. Me dice, y mirá, son más o menos tal, te lo puedo tener para mañana a la tarde. El tema es que me di cuenta que él no tenía la pantalla en realidad. Pero sabía que la podía conseguir. Pero sabía entonces... que la podía conseguir. Entonces lo que hizo fue pensar, bueno, ¿cuánto sale a mí? ¿Cuánto le cobro? Y automáticamente me tiró un número que era muy alto para mí, no se lo compré. Pero me pareció inteligente, como decir, ok. Pero un caso negativo fue un proyecto que tuvimos también con Mati y con Lu hace mucho tiempo, que era básicamente gestión de documentos para... Ah, claro, este fue un caso en el cual no hicimos... Claro, en el cual no lo hicimos. Nosotros, o sea, lo que nos dimos cuenta fue... o sea, nos dijeron que había un concurso para ganar una financiación. Y dijimos, bueno, hagamos un plan de negocio. ¿Sobre qué? Y Mati éramos jóvenes, inocentes. Jóvenes, inocentes y no sabíamos validar. Y Mati nos dijo, bueno, podemos hacer... No sé si fue tu idea o de Caro, que era una de las chicas que estaba con nosotros, pero... No, fue una idea nuestra, que la veníamos procesando hace un tiempo, pero que nunca aparecía la oportunidad y de repente apareció esto y fue este el momento para explorarlo a ver si lo podemos hacer funcionar. Claro, el tema es que con todo ese dinero. Mati, trabajando en el estudio, se había dado cuenta de que los estudios tenían una cantidad increíble de papeles que estaban totalmente desorganizados. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabíamos de escáneres que escaneaban muy, muy rápido y dijimos, podemos conseguir plata para comprar nuestros escáneres, que en ese momento no sé, salía $2,000, una cosa así. Y vamos a las empresas y les ofrecemos agarrar todos estos documentos y procesárselos. El tema es que nosotros armamos todo un plan de negocio, con plan de ventas, proyección. Me acuerdo de haber estado armando el flujo de fondos a 5 años y era como, Dios, era imposible. Era como que no sé, cambiaba su número y el Excel explotaba. Que incluso en el plan me acuerdo patente porque hasta tengo la imagen en mi mente. Había como una oficinita y una camionetita para llevar y traer los papeles. Estaba como todo pensado. Claro, y era como, bueno, nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto necesitamos? Y al final era que necesitábamos como, creo que, no sé, $5,000, $10,000 para poder empezar el negocio. No salió la financiación y el negocio nunca llegó a ningún lado. No, ese es el que sigue siendo una buena idea. Si alguien nos está escuchando, creo firmemente de que la gestión documental sigue siendo una idea con un gran mercado. Así que si hay alguien que le guste organización, que le guste digitalización o que le guste temas electrónicos, es algo muy bueno. No era nuestro camino, la vida no nos llevó por ahí, pero mirando en retrospectiva, si hubiésemos tenido el paradigma adecuado, el sistema adecuado, era una gran idea. Que ahí, por ejemplo, si yo ahora, esto de vuelta no lo hablamos antes, pero si yo me pusiera a pensar, bueno, ¿cómo hago una versión mínima viable de este producto? De vuelta, no pensar en el escáner. Ese fue el error. Nosotros nos quedamos con que para que el negocio funcione necesito el escáner. Y el tema es que la necesidad que tiene la persona es, no tengo un escáner. No, la necesidad de la persona es, tengo muchos documentos y no sé cómo manejarlos. ¿Qué podría haber sacado ahí? Un servicio de clasificación de archivos. Por ejemplo, obviamente vos después querés comprar el escáner, pero nosotros podríamos haber empezado a ir a estudios y decirle, che, ¿te parece que tenés muchos documentos, no sabes cómo manejarlos? De repente no te alcanza el tiempo y cuando te hablan de un caso estás tipo 1 hora buscando el coso y no sabes ni dónde está. Bueno, yo lo que te puedo hacer es armarte un sistema de organización de archivos que de vuelta a mí por ahí hacerlo me cuesta mucho tiempo de cabeza, pero no me cuesta nada de dinero. De capital. E incluso con ese mismo caso, me acuerdo que después de hacer el proyecto y de pasar, nos juntábamos de noche porque todos estábamos trabajando, estudiando y demás, entonces nos juntábamos tarde, era como ya agotadora la imagen en sí misma. Era un poco un caso de cuando uno dice si trabajo mucho es porque sí. Estoy bien. Es porque estoy bien. Entonces era como que había, yo sentía hasta algún nivel de honor en estar tan pasado de rosca. Claramente era una mala idea, pero... Sí, pero incluso habiendo terminado de hacer el proyecto y bueno, no salió la financiación y demás, no nos dimos cuenta en ese momento de que había muchas formas de implementarlo de forma simple. Y me acuerdo también que descubrimos, porque no la conocíamos, una empresa muy grande de la ciudad que hacía ese tipo de servicios y tenía como una planta enorme a las afueras de la ciudad y demás, y como que descubrimos eso y nos generó una pequeña frustración de, no, entonces esto no va a funcionar. El comienzo del final. Sí. Esto no va a funcionar porque esta empresa enorme ya lo hace. Y en realidad, si uno lo mira hacia atrás, podríamos haber ofrecido a un grupo de gente que no estaba cubierta, que no era el perfil de cliente de esta empresa gigante, le podíamos haber ofrecido este sistema que decía Santi de clasificación de archivos, o incluso con el escáner que estaba en la casa de ustedes, que fue como el disparador también de la idea,
en su momento, podríamos haberlo implementado incluso de forma súper manual, como yo escaneo hoja por hoja, y hubiese resultado como un experimento, por lo menos un experimento válido para pasar a la acción. Y esta imagen de, bueno, ya hay una empresa enorme que lo hace, nos tiró para atrás y quedó ahí la idea, archivada literalmente. Que creo que una reflexión de lo que estamos hablando que me parece muy interesante es, muchas veces, y esto como emprendedores tenemos que tener cuidado, queremos cubrir con dinero nuestra falta de creatividad. No sé cómo hacerlo, y en lugar de pasar por el proceso de entender cómo se hace, cómo se lo podría hacer, de desarrollarme yo, digo, bueno, pongo dinero. Que cuando es una decisión de productividad, está perfecto. Por si yo ya tengo dinero, tengo un negocio que está funcionando, no quiero ponerme a ver cómo se hace la instalación eléctrica del estudio del podcast, perfecto, porque es una decisión de foco. Pero cuando no es una cuestión de foco, sino que es una cuestión de que me pone incómodo, de que no sé cómo hacerlo, ahí es donde deberían saltar las señales de alarma. Nosotros no solo podríamos haber hecho el tema de organizar los documentos, incluso podríamos con un celular y Google Drive o Dropbox, que ya existían en ese momento, haber ofrecido un sistema de te digitalizo, hacer toda la oferta completa, te digitalizo los documentos, ofrecer una suscripción mensual para una cantidad de documentos, y en el momento en el cual los recibís y empezás a cobrar la suscripción mensual, comprar el escáner con cuotas. Porque para salir a ofrecer, lo único que necesitábamos era escanear un grupo de documentos, que lo hacíamos con la cámara del teléfono, armar una carpeta en Google Drive para mostrar como un demo de cómo se iba a ver la carpeta de ellos una vez que esté montada, y listo. Pero en ese momento, lo que nos salió caro, paradójicamente, fue nuestra falta de creatividad. Que de vuelta es lo que decía Santi, de enfocarte en el producto y no en la solución y en el problema. Nos enfocamos en que queríamos un lugar que se vea así, una camioneta que tenga la calcomanía al costado, todo mal. Entonces, cuando llegó la hora de ejecutar, pasó lo que decíamos recién, y es el producto murió por parálisis. Bueno, que ahí de vuelta es la reflexión subyacente para poder tener esta flexibilidad, es vos vendés, o sea, la gente no compra un producto, la gente compra un resultado. Exacto. Y eso es algo que como emprendedores tenemos que tener siempre presente. La gente no nos paga por el productito, por la cosa física que le damos, ni siquiera por la clase que le damos. Lo que la gente nos paga es por el cambio en su vida. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decir, alguien no tiene tiempo, podemos venderle, enseñarle cómo tener más tiempo, podemos sacarle una tarea también, o podemos enseñarle a eliminar cosas de su vida, simplemente. Entonces, cuando nos permitimos salir de yo quiero vender este producto, podemos empezar a pensar, bueno, cómo hay otras maneras de hacerlo. Yo creo que esta idea de la gestión de documentos, aparte, más allá del grave error estratégico que fue no darnos cuenta que podíamos apuntar a nicho, que fue una estupidez, porque la verdad tenemos también el otro problema. Y al final, de verdad, el capítulo anterior hablábamos de cómo en realidad la mayor parte de las iniciativas mueren por parálisis. Eso nos mató a nosotros nos mató la parálisis de sentir no podemos competir, no tenemos el capital, bueno, no vale la pena. Exacto. Y creo que como emprendedores hay dos actividades que son las dos caras de la misma moneda que tenemos que aprender a hacer, y es, por un lado, que vienen de esto de enfocarnos en resultados. Como emprendedores, nuestro trabajo es producir resultados. Una cara de la moneda es no esperar que nadie nos pague si no está recibiendo un resultado que quiere, por más que a nosotros nos parezca bueno o bonito, por más que nos hayamos esforzado mucho y pasamos mucho tiempo estudiando. Y la otra cara es, que tiene que ver con esto mismo, es cuando podemos producir un resultado, hay que hacer valer ese resultado. Entonces, dentro de todo esto también, otra cosa que a algunas personas les frena es, bueno, pero ¿cómo voy a cobrar caro por algo que no tiene un sitio web bonito? ¿Cómo voy a cobrar caro por algo que no tiene un local, que no tiene un logo, que no tiene una camioneta, que no tiene ta? Y la respuesta es, ¿estás produciendo un resultado? Si la respuesta es sí, bueno, tenés que cobrar ese resultado, tenés que hacerlo valer. Porque las dos cosas son complementarias, y como emprendedores tenemos que enfocarnos en, bueno, si yo puedo cambiar tu vida, necesito cobrar un precio para yo poder hacer esto para más personas, para poder llevar esto al próximo nivel. Y cuando nos mantenemos en ese lugar, el foco en resultados nos permite navegar la falta de infraestructura inicial y progresivamente ir creciendo hacia una infraestructura más grande que nos permite resolver problemas más grandes o traer resultados para más personas. Bueno, hemos llegado al final. Analizamos 3 casos puntuales de 3 cosas diferentes al final, porque venta de ropa, un servicio que requiere maquinaria, y además estoy viendo el caso de un servicio. Productos, servicios físicos y servicios digitales. Fue a propósito. Para todos los públicos.
Y lo hicimos, y también hablamos del caso de las cosas de informática también. Bueno, también es como una parte nuestra de revisitar tantas cosas locas. Y otra cosa que hay que saber es, por ejemplo, hay un producto que estamos lanzando oficialmente este año, que en realidad nació el año pasado usando también un software de $14 al mes y que obviamente nos dio mucha más plata de lo que hubiéramos soñado en el momento en el cual estábamos haciendo la gestión de documentos. Lu, ¿alguna reflexión final? Sí, le sumaría a todo esto que hay que tener un poco de cuidado con el ego emprendedor, en el sentido de que muchas veces esto de ver la imagen final del negocio y perseguir eso también tiene que ver con nuestro ego y con que nos afecta nuestras expectativas de emprendedor exitoso, entre comillas, ensuciarnos las manos y ponernos a trabajar de la forma no ideal o en estas versiones mínimas y más simples. Romper con eso, que no nos afecte el ego, que... El ego es el enemigo. No dejarnos llevar por ese ego porque nos va a frenar, empezar a trabajar y hacer lo que hay que hacer lo más simple posible, juntar información y de ahí dar los saltos y empezar a avanzar. Mati. Creo que la reflexión de Lu es todo culminante. Es todo lo que podríamos aspirar cuando empezamos el episodio. Tremendo. Bueno, estuvo divertido este episodio. ¿Se divirtieron al final? Estamos hablando de cómo hacerlo más divertido para nosotros. Sí. Yo creo que fue más divertido de esta manera. Sí, aparte cuando hablamos de casos prácticos es más divertido y ahora que hablamos de un par de casos nuestros, que me empecé a acordar de cosas que no me acordaba y no las tenía tan frescas, me resurgió la idea, que creo que se las dije no al aire, de que estaría muy bueno invitar a alguien cercano a nosotros, de la comunidad o del equipo, que nos haga preguntas y empezar como nosotros a contar un poco hacia atrás todas estas cosas locas que hicimos y que por ahí nos vamos a ir acordando mientras que las charlemos, pero normalmente si las charlamos no nos salen buenas preguntas porque estuvimos todos ahí. Si alguien de afuera nos hace las preguntas, salen cosas re divertidas. Sí. Bueno, Enzo, que empezó siendo parte de la comunidad, que ahora también es parte del equipo, estuvo acá en Salta hace un par de semanas, hicimos un asado y me hacía un par de preguntas sobre la historia que te ayudan a ver cuáles son las cosas que por ahí uno no cuenta porque asume. Así que creo que sería una buena idea, porque son buenas preguntas, son cosas que uno no se le ocurre contar, pero que en realidad sí serían interesantes. Claro. Ayer me acordaba que ya son más de 10 años de mi primer emprendimiento, que fracasó rotundamente. Pero son 10 años. 10 años y hemos hecho muchísimas cosas, muchas más de las que, eso es lo que decía, muchas más de las que te acordás. Pues, ¿sí? ¿Te acordás cuando vendíamos? Sí, es verdad, vendíamos eso en algún momento. Y ya como que se desdibuja en qué momento fue, qué fue antes de qué. Es difícil. Estaría bueno hacer como reconstruirlo. Sería bueno hacer lo de la entrevista teniendo a mano una computadora para ir buscando cosas. Yo junté varios archivos. Como buscando fotos, ejemplos, buscar mails de esa época, por ejemplo. Leer mails antiguos es muy enriquecedor para descubrir, de esta forma lo veía en ese momento. O chats de Hangouts. Además, antes nos mandábamos muchos más mails que ahora. Ahora no usamos el mail. Antes no éramos tan productivos. No sabíamos que había que evitar el mail a toda costa. Ahora somos mucho mejores. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado como siempre. Esperamos que estas reflexiones les hayan sido útiles. Y si ese es el caso, pueden ayudarnos a que más personas conozcan esto dejándonos una reseña en iTunes o suscribiéndose a Spotify, o dicho normal, Spotify, donde estamos con todos nuestros episodios. No todos en realidad, creo que los últimos 25. Pero también pueden ir al sitio y encontrar los 170 y pico episodios del podcast o el número que sea en el momento que escuchen esto. Como siempre, muchas gracias y nos vemos de nuevo la próxima semana. Chau, chau.